Inravisión y Señal Colombia presentan ¿Qué hicieron? ¿Qué hacen? Los protagonistas de los grandes acontecimientos nacionales. Amables televidentes, hoy queremos presentarles a un personaje de la mayor importancia, no solamente por lo brillante y heroico de su vida, sino también porque él está íntimamente ligado a una de las grandes hazañas de nuestras Fuerzas Armadas en el exterior. Él, como se trata aquí en este programa de ver qué hicieron y qué hacen, él es uno de los pocos héroes vivientes que tiene el país, condecorado por los Estados Unidos con la Medalla del Valor, con la Cruz de Hierro del Ejército de Colombia, condecorado en Corea con la Samlin, que es la condecoración al valor en combate. Él fue uno de los decisivos miembros del Batallón Colombia en la Guerra de Corea. Se trata del coronel e ingeniero Francisco Caicedo Montúa. Cuéntenos, mi coronel, usted como payanés estudió en Popayán una época y después se vino directamente a la escuela militar. Sí, es correcto. Yo me vine con los años iniciales de bachillerato y terminé mi bachillerato y me gradué como subteniente en la escuela militar con todos los requisitos. ¿Estudió también ingeniería? Ingeniería la estudié posteriormente cuando yo era capitán. Entré a la Universidad del Cauca y en mi doble función como oficial en la fila y como estudiante, pues logré la culminación de mi carrera, ¿no? Para la información de los televidentes, especialmente para la juventud que no ha tenido una suficiente información de esa etapa importantísima de la vida de Colombia, en la cual había muchos problemas de índole política, de índole social, pero que en el fondo representó un gran esfuerzo del pueblo colombiano, no solamente económico, sino humano. Yo quiero que el coronel Caicedo nos cuente qué fue eso de la Guerra de Corea. Pues en el ámbito internacional fue un asalto sorpresivo y aleve, destructor del pueblo de Norcorea a la Corea del Sur. Como debe recordar la teleaudiencia, la península estaba dividida por el paralelo 38 a raíz de la culminación de la Segunda Guerra Mundial. La Corea del Norte quedó bajo el dominio soviético y la Corea del Sur como un pueblo democrático con el apoyo de las Naciones Unidas. Esos pueblos están realmente muy pobres, muy exterminados después de la guerra, ¿no? Indiscutiblemente. Lo que palpamos nosotros al iniciar fue un campo de ruinas, de desolación y de muerte, en el aspecto más triste y más impactante para nosotros como colombianos, ¿cierto? Bueno, vino la invasión de Norcorea a Surcorea y entonces las Naciones Unidas abocaron el problema. Inmediatamente las Naciones Unidas, pues, de acuerdo a los pactos internacionales, pidieron el cumplimiento de sus compromisos con el objeto de interceder con sus capacidades a defender un pueblo pues hollado y destruido como era Corea del Sur, porque el asalto de ellos fue de 8 divisiones, 4 regimientos y más o menos unos 1000 aviones de los norcoreanos. Eso el número de hombres combatientes. En ese momento por ahí eran de unos 250.000 hombres. ¿Pero eran chinos o norcoreanos? Inicialmente el asalto inicial fue de los norcoreanos. Como cogieron de sorpresa al ejército y estaban luchando en un plan de 10-1, los apabullaron y quedaron en todo el vértice sur de la península, en Pusan, y entonces vino en ese momento... Pusan queda al sur, ¿no? Al suroeste, en todo
en todo el ángulo de la península. Entonces vino a entrar como primera unidad de las Naciones Unidas la 24ª División, que era una división que ya estaba a las órdenes del general MacArthur, y fue una de las unidades más brillantes en la guerra de Corea, en la guerra del Pacífico, perdón, y en Corea pues era por ende una unidad también brillantísima, y los gringos tuvieron el acierto de poner al batallón Colombia en esa división. Bueno, en realidad el mayor volumen de combatientes era americano, ¿o no? Sí, indudablemente, y el ejército surcoreano, naturalmente. Pero en cuanto a países de apoyo, hubo países que apoyaron con las tres fuerzas, con tropas de ejército, de armada, de aire, como New Zealand y como la Unión Sudafricana. Creo que la Gran Bretaña también. Bueno, ¿y cuántos frentes en realidad hubo de combate, digamos? Era 4 frentes de combate, parece. No. El frente iba en la península del Mar del Japón al Mar de la China en una franja consecutiva por toda la cima de las lomas, pues con trincheras y posiciones de todo carácter y situaciones de artillería. Entonces el gobierno colombiano aceptó la invitación de las Naciones Unidas para mandar un contingente. Ese contingente salió debidamente preparado de Colombia para ir a la guerra. Nosotros tuvimos un entrenamiento bastante fuerte, de unos 2 meses aquí en la Escuela de Infantería, porque fuimos constituidos por elementos de todas las unidades y de todas las armas. Y después de ese entrenamiento, en Corea tuvimos ya unas 9 semanas de un entrenamiento tremendamente fuerte, intenso, y era tan serio que el general Ridgway, él decía que el entrenamiento debía ser tan fuerte que uno debería sentir descanso en la línea de batalla, y realmente eso se realizó muchísimas veces en la línea de combate. ¿Cuánta gente fue en el primer contingente? El primer contingente fuimos 1082 hombres. Incluyendo los mandos. Sí, con oficiales, que éramos como 46, me parece. ¿Te iba de capitán? Subteniente era yo. De subteniente en esa época. Yo estaba muy joven, pues tenía unos 2 años de experiencia en combate en los llanos de Casanare. Entonces la guerra fue definitivamente por defender la democracia, por tratar de evitar que se presentara una invasión agresiva a un sector del mundo en el cual había supuestamente democracia, o por lo menos estaban del lado de las fuerzas occidentales. Eso comenzó con una invasión, fueron acorralando a los surcoreanos, los mandaron a Pusan al sur, y de ahí cómo comenzó la reconquista, es decir, cómo fue el avance de las tropas, cómo se dividieron, cómo trabajaron para recuperar a Corea. Es que, perdón, fueron 4 etapas. Primero, la invasión de ellos, que los reduce pues en esa desproporción tan tremenda, con destrucción y en una cuestión martirizante con la población civil en Pusan. Ahí entró la división, la 24ª División, y simultáneamente en Incheon, en la garganta de la península al norte, vino un desembarco programado por el general Douglas MacArthur, y con tropas de infantería marina y otra división de infantería presionaron hacia el sur, y la 24ª que había y los restos del ejército surcoreano presionaron hacia el norte en una forma apabullante y en forma de tenaza. Destruyeron una inmensa cantidad del ejército norcoreano. Siguieron haciéndolos retroceder, pues, pero con enfrentamientos, naturalmente, destruyéndolos, hasta que llegaron casi al río Yalu. El río Yalu era el límite entre las 2 Coreas. En ese momento entra ya la China, con toda su fortaleza, con todo su... Y sobre todo con el contingentes enormes de gente. Con contingentes algo increíble, increíblemente grandes, ¿no? Y con un fanatismo para la lucha tremendo, y con ellos fue que nos tocó enfrentarnos a nosotros. Afortunadamente, porque el norcoreano es un hombre, de acuerdo a las informaciones, era un hombre cruel, un hombre sádico. El chino fue más gallardo,
pero de un espíritu combativo muy, pues muy aguerrido y muy corajudo también, ¿no? Usted estuvo en varias batallas, ¿no? Sí, cómo no. Yo tuve varias batallas precisamente en un libro que escribí yo, que fue escrito, como bien lo dijo el general Valencia Tovar, que más que con la pluma fue escrito con la punta de la bayoneta. Yo relato pues varios combates que nos sucedieron, ¿no? Usted se ganó la medalla del valor de los Estados Unidos, otorgada por el presidente, y la Cruz de Hierro por sus acciones en combate en Corea, ¿no es verdad? Correcto. Bueno, y cuénteme, ¿cuál fue la acción más importante en la que usted participó y obtuvo un triunfo de verdadera consideración? La acción más importante que indiscutiblemente para mi criterio hubo en Corea fue la Operación Nómada, que fue la última ofensiva en la guerra en la cual participamos nosotros. Esa ofensiva estabilizó las líneas de batalla al norte del paralelo 38 después de una serie de 10 millas de conquista palmo a palmo, objetivo por objetivo, y ahí se estabilizó la línea de combate ya definitiva y se inició pues prácticamente una guerra de posiciones. Y en esas 10 millas que atacamos fue un impacto pues tremendo en el orden estratégico y táctico que le causaron a las fuerzas rojas, que vinieron a constituirse como el artífice del futuro armisticio. Cuénteme una cosa, que es muy importante. Ahí había un general americano que vio combatir a los colombianos e hizo una frase. Ah, sí. ¿Cuál es? Pues nuestro comandante, el general Blackshear Bryan, un héroe del ejército de los Estados Unidos de América, porque él había estado la Primera Guerra Mundial y le han concedido la medalla del Congreso de los Estados Unidos, que eso lo dan por un caso de heroísmo pues excepcional. Y a su vez en la Segunda Guerra Mundial había tenido también la misma medalla del Congreso y era nuestro comandante de la 24ª División. Él estuvo presenciando en los puestos adelantados de combate nuestro asalto al Chamizo el 13 de octubre y la captura de Kun Son. Y supe posteriormente que aéreamente también nos estuvo observando. Entonces él pronunció una frase pues que es de antología, que le dio la vuelta al mundo respecto al valor de los colombianos, porque él dijo: he combatido en 3 guerras, he comandado y visto luchar los mejores soldados del mundo. Pensé que nada me quedaba por ver en el campo del heroísmo y de la intrepidez humana, pero viendo combatir al Batallón Colombia he presenciado lo más soberbio, lo más grande de mi vida. Eso dijo el general Blackshear Bryan. Esa frase le dio la vuelta al mundo. Sí, porque eso la comentaron en todos los periódicos. ¿Y cuáles fueron sus compañeros en la toma de Kun Son? En la toma de Kun Son, por el lado derecho, como a unos 1000 yardas, sobre 2 objetivos que se llamaban Don Polo y La Teta, entró en una forma gallarda y bravía el subteniente Raúl Martínez Espinosa. Hoy general. Sí, general. A su vez, ahí surgió un objetivo intermedio de unas casamatas tremendamente fortificadas que le tocó atacarlas y destruirlas el subteniente Bernardo Lema Henao, ya murió. Y por el lado izquierdo yo tenía 2 objetivos, pero desafortunadamente para mí pues era la posición más importante porque ahí estaba la compañía reforzada china y yo entré peleando en una forma pues muy... ¿La bayoneta? No, inicialmente habíamos capturado un puesto adelantado, que ahí luchamos pues con un enfrentamiento natural de armas, dimos de baja ese puesto adelantado, pero ya en la cima yo me valoré mi incapacidad, pedí apoyo y fue el subteniente Rafael Serrano Gómez, muerto también ya,
y entre los dos entramos a las posiciones, entramos a Física Bayoneta y capturamos las posiciones, una inmensa cantidad de armamento, 4 prisioneros y el comandante de la compañía chino lo cogimos prisionero. Bueno, Quedaron esa 32. esa acción fue definitiva dentro de la guerra de Corea, fue muy importante, digamos, para el triunfo de las fuerzas. Supremamente importante para la captura de Kun Son, que era parte de la operación Nómada a la cual me he referido y que fue la última ofensiva en la guerra de Corea, ¿cómo no? ¿Usted tiene algún instrumento o digamos, algo que lo defendiera moralmente o espiritualmente en combate? Pues muy reconocido, no solo por mí, sino por mis hombres, sí, indudablemente la presencia y la misericordia de la Santísima Virgen fue algo impresionantemente... Esa imagen. Yo cargaba esta imagen en el bolsillo de la Santísima Virgen de Perpetuo Socorro, y en el asalto mismo al Chamizo, ya en la pelea de Bayoneta, hubo un momento que uno de mis cabos me dijo: tiéndase mi teniente que lo matan, y al lado mío, como a unos 5 metros, menos 5 metros, había una granada, y yo no alcancé a hacer otra cosa que tenderme. Me cogí el casco y apreté este cuadrito, le dije: Virgencita linda, sálvame. La granada estalló, cosa de mi Dios, porque pues prácticamente yo pensé que con el estallido iba a quedar sin un brazo, sin una pierna. Causó un rasguño insignificante nada más, pero eso lo vieron los soldados. Posteriormente, después del combate que duró todo el santo día, yo, con la emoción más inmensa, cuando ya capturamos el objetivo, habían 32 bajas enemigas ahí contadas. Nosotros teníamos 9 muertos y 32 heridos. Entonces yo, con muchísimo amor, cogí mi cuadrito de la Santísima Virgen, lo amarré en un tronco que había y le dije: Virgencita linda, gracias, y la besé, y como 3 soldaditos llegaron y le dieron su beso respectivo de amor. Yo vi hasta unas lágrimas furtivas en alguno de ellos, y esa noche tuvimos el bombardeo más tremendo de artillería chino, porque ellos naturalmente vieron que se había caído una de sus posiciones vitales, y entonces trataron de aplastarnos, y el bombardeo fue una cosa pavorosa que no nos dejaba mover un dedo, y nosotros, yo creo que no teníamos miedo, sino pánico, terror, y todo el mundo estaba, como digo yo en mi libro, adelgazando, camándola de a 2 pepas, porque el susto era tal que no alcanzaba uno a cogerlas de a 1 pepa. Y en medio de mi ansiedad, de mi inquietud, yo le dije a uno de los Chispa era el hombre, el radiooperador: mi cuadrito, Dios mío, me lo acabaron, mi cuadrito. Pero pues no podía sacar uno el dedo. Al día siguiente, cuando amaneció, pues fue el espectáculo más dantesco, porque las bajas de ellos habían sido súper minimizadas pues con la artillería, y volamos a ver al cuadrito mío y estaba amarrado en el mismo tronco, y el tronco como si le hubieran dado con una peinilla o con un hacha por toda parte, y mi cuadrito estaba intacto. Qué curioso, ¿no? Entonces, como tres hombres cayeron de rodillas, y después me decía mi teniente: ya el cuadrito. Yo les decía: aquí iba la patrona, aquí iba la... Bueno, mi coronel, usted ha estado en unas batallas muy significativas y logró un triunfo sumamente grande. ¿Usted ya usaba bigote? Sí, ese bigote que tiene así retorcido ya lo tenía en esa época. Sí, el mío olía a pólvora desde los llanos de Casanare, y todavía... Está peinado con candela. Peinado a plomo, sí, señor. ¿Y siempre lo ha tenido igual? Toda la vida, ¿cómo no? Cuénteme, y ustedes, después de los combates en Corea, ¿usted estuvo en el final de la guerra, en el armisticio? No, yo ya estaba en Colombia, pero estaba peleando en otra parte. ¿Le tocó orden público en Colombia? Pero tremendamente. Yo salí de los llanos de Casanare para Corea, y de Corea otra vez para los llanos. A la parte más complicada de toda la pelea. Cuénteme, Sí. Cuéntele a los televidentes qué fue la batalla del Chamizo. La batalla de Chamizo, pues, desafortunadamente, en esta oportunidad tan bella, y como presidente de la Asociación de Oficiales Veteranos, pues, es muy difícil poder resumir en unos breves minutos, pero a grandes rasgos, nosotros estábamos en unas posiciones
y sobre trincheras que habíamos relevado a un batallón americano. Como una herradura gigantesca era la serie de relieves y de cadena de colinas, y en el sector del frente se veía pues la cima, y de ahí habíamos tenido fuego, habíamos hecho algunos patrullajes y se sabía que había enemigo, pero no teníamos la idea de la calidad de enemigo que había ahí. ¿Y por qué llamar el chamizo? El chamizo porque todo estaba completamente despejado por la artillería de vegetación. Es decir, no había, ya no había vegetación de ninguna clase. No había una brisna de hierba, entonces había un tronco no carcomido, sino partido por una bomba de artillería, por una granada de artillería, perdón, y entonces a alguien se le ocurrió ponerle el chamizo, y a su vez había otros dos adjetivos al lado, que se le decía la teta, la una pues por su configuración anatómica, y la otra le decíamos Don Polo en honor a nuestro comandante, el coronel Polanía. Temas muy sugestivos. ¿Y en qué terminó la acción de los colombianos en Corea? Pues terminó en que nuestro batallón hizo conocer con dignidad el nombre de la patria ante 21 países que no sabían de nuestra existencia, por el valor de nuestros hombres, por el heroísmo de los hombres anónimos que no han alcanzado a que su nombre pues haya clasificado en una hoja de papel, pero que tuvieron un corazón lleno de valor, de coraje, de gallardía, como es el soldado colombiano, con apoyo de todo el estamento, con apoyo de todo el sistema, para el cual no hay imposibles. Cuando nosotros llegamos a Corea decía que el batallón que más fortaleza tenía y más bravura eran los turcos, sí. Y sin embargo después los periódicos mismos dijeron que nuestro valor había superado el de los turcos. Se hizo con el nombre de Colombia con honor, con dignidad y con una satisfacción inmensa de ser colombiano. Con usted también estuvo el general Angarita, ¿no? El macho Angarita. ¿Cómo no? Él, para mucho honor, nos tocó el asalto de Kumson, él con su pelotón y yo con el mío, fuimos los dos hombres que entramos a Kumson en una serie sucesiva de ataques a ¿Y en qué están los veteranos de la guerra de Corea? Pues con los veteranos ha habido una ingratitud enormemente censurable de todos los gobiernos a través de siempre, porque esos hombres que con su humildad y su gallardía hicieron conocer con dignidad y con honor el nombre de la patria, nunca un político, una sesión en el Senado que les hubiera sido favorable a estos hombres, dio un factor positivo. Algunos de ellos la suerte les ha sonreído, otros pobrecitos. ¿Cuántos son? Esa pregunta es muy difícil responderla, porque esa inquietud no la hacemos nosotros, porque... Son muchos. Pues conocidos o más o menos inscritos en la asociación de soldados, más o menos serán los 1.200, 1.300, pero hay muchísima gente que no se sabe si ha muerto, qué pasó, dónde estarán. Abandonados por la sociedad, abandonados por el país, olvidados. Por eso hemos querido que hoy el coronel Caicedo nos haga una remembranza de esos heroicos jóvenes en esa época. Hoy ya deben estar maduros. Muchos de ellos rindieron su vida por la patria y sus nombres están en un monumento en Corea. Los otros en un monumento que hay en Colombia que se llama La Pagoda, que fue un regalo que dio el gobierno coreano con características y perfiles orientales para que se recordara la acción de estos valerosos soldados. Muchas gracias, mi coronel, por haber estado con nosotros y por haber informado sobre esta gran aventura y magna acción de los colombianos en el exterior. Muchas gracias. Muchas gracias.
Inravisión y Señal Colombia presentaron ¿Qué hicieron? ¿Qué hacen? Los protagonistas de los grandes acontecimientos nacionales.